Los sistemas vitales están de 5 para arriba. Un agua de lluvia tiene una vitalidad de 8. O sea, un agua de mar puede tener una vitalidad de 10 y más. Los sistemas naturales buscan este ordenamiento, esta estructuración y automáticamente esta vitalización de los sistemas. Nos van a decir, bueno, pero es que ese croma se ve extraño, ¿verdad? Se ve extraño porque habitualmente lo relacionamos con un cromatograma de suelos que tiene unas características distintas, ¿no? Pero es importante entender que una cosa es un cromatograma de suelos, otro de bioinsumos, otro de frutos, otro de plantas, o sea, tiene sutiles diferencias, pero es importante conocerlas. El agua que nosotros bebemos normalmente puede llegar a tener una vitalidad de 3, que no nos va a enfermar, pero no nos está vitalizando. ¿Qué significa esto de vitalidad? Bienvenidos a Agrobiota Podcast, un espacio donde la ciencia, la regeneración, los saberes ancestrales, la microbiología y un par de cosas más se unen para transformar lo que cultivamos día a día para hacer proyectos más rentables, sostenibles y eficientes, pero sobre todo conscientes. Mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial, productora agrícola, productora de bioinsumos y bueno, una eterna enamorada de todos estos saberes ancestrales y de todas estas dinámicas que nos pueden ayudar para mejorar todas las condiciones en la producción agrícola. Hoy abrimos una conversación diferente. Esta conversación, que sin perder ese rigor científico del cual hablamos, nos animamos precisamente a explorar algunas dimensiones que muchas veces no vemos y que sentimos en la tierra, en el agua o en los alimentos, pero que muchas veces por no verlos no creemos. Quisiera traerles en principio una frase que nos conecta directamente con este sentido del episodio, que es de Fritjof Capra, y es comprender la naturaleza. No es solo un acto intelectual, sino también una experiencia de resonancia. Y cuando hablamos de resonancia, estamos hablando de esa vitalidad profunda que la agricultura regenerativa busca restaurar o restablecer y es el corazón de lo que vamos a explorar hoy. Nos acompaña hoy Florencia Kirchit, ingeniera química que es apasionada por la ciencia y regeneración a través de una herramienta que está en la metodología EDCAS de la radiestesia y la vitalidad de aguas. Y bueno, vamos a hablar de un compendio de situaciones que puede ser muy importante para nosotros. Así que en este momento le doy la bienvenida a Florencia Cherichetti para los amigos. Florencia, bienvenida a Agrobiota Podcast. Hola, ¿qué tal, Paula? Nada, estoy muy agradecida, me encanta estar acá. Y bueno, tratemos de ser los más claros posibles para contar de qué se trata todo este mundo y cómo nos puede colaborar, ¿no? ¿Qué utilidad le podemos generar a toda esta información y a estas herramientas? ¿Y a qué apunta esto, verdad? Un poco, me parece que va a estar bonito caminar en ese sentido. Agradecida, hace poquito nos conocemos y siento que sí, que estamos de manera conjunta avanzando en ese sentido de la regeneración, ¿no? De la que todos hablan hoy, ¿verdad? Que hace muchos años venimos trabajando. Pues, Florencia, fíjate que para quienes no te conocen, me gustaría que nos dijeras, claro, el acento te delata, pero ¿en dónde estás ubicada? ¿Qué has hecho estos años? ¿A qué te dedicas? ¿Y por qué ingeniería química con el método de agricultura regenerativa? Bien, estoy en Argentina, en provincia de Buenos Aires, soy ingeniera química de la Universidad Nacional de La Plata. Hace muchos años ya estudié y mi nombre es Florencia y me fui dedicando primero a lo que había estudiado, ¿no? Trabajé en industrias, y después llegó un momento en mi vida que se produjo un profundo, una necesidad de empezar a trabajar en lo importante, ¿no? Este, porque yo generalmente en lo que trabajaba veía que había un perjuicio del medio ambiente, ¿verdad? Justamente estaba trabajando en esas áreas. Entonces empecé a trabajar para restaurar y regenerar justamente lo que veía que se estaba deteriorando con las prácticas y con la industria.
Y me embarqué, me subí en un camino de regeneración que fui descubriendo de a poco y que se fue gestando este método muy pasito a paso, donde los resultados son los que hablan. Acá de eso se trata, ¿no? Si no, serían teorías, ideas, fundamentos, pero acá de lo que se trata es de la práctica, de cómo los sistemas se regeneran, cuáles son los resultados que se observan, de prácticas que son bastante sencillas y de herramientas que suman a ese poder observar esa diferencia, ¿no? Así que bueno, me embarqué en eso, primero como hobby, los fines de semana, trabajando en la parte de agricultura, em, de manera muy solitaria. Esto lo hice durante 10 años, no fue una observación corta la que desarrollé. Quería estar muy segura de lo que estaba haciendo, obviamente, como buena ingeniera, y sumando muchas otras herramientas y haciendo muchos cursos al respecto, ¿no? Hasta que llegó un momento que la vida misma me deparó una situación donde, bueno, empecé a sentirme preparada como para salir a compartir esto que era tan importante, que lo es, y que nos ayudaría, son herramientas que llegan para momentos puntuales, ¿no? Así que me animé y bueno, acá estoy, hace unos pocos años, tratando de difundir, entregar el conocimiento, la capacitación, asesorar, generar asesoría, o sea, un conjunto de tareas que apuntan hacia la regeneración exclusivamente, o sea, a lo que apuntamos es al resultado de regenerar, y si se regeneran los sistemas, se vitalizan inseparablemente, o sea, es una consecuencia de volver a ese estado, este, de frecuencia natural que tienen los sistemas, ¿sí? Es volver a regenerar esa esa matriz esencial, que tienen los distintos sistemas, como un suelo, el agua, diferentes alimentos, una semilla, que se han ido desvirtuando en el tiempo, ¿verdad? Ya sea por una causa o por otra. Volver a que esos sistemas estén en el lugar, en el que fueron diseñados originalmente por esta naturaleza que es perfecta y maravillosa, automáticamente nos lleva a que esos sistemas se vitalicen. Y acá entramos casi en física cuántica para explicar qué es la vitalidad, ¿no es cierto? Sí, y precisamente uno de esos aspectos que a mí me llamó la atención y por el cual tú y yo estamos en este espacio compartiendo nuestro camino es precisamente porque hablamos básicamente desde una mirada técnica, científica, pero también digamos que desde el punto de vista de otras técnicas de alternativas que son menos conocidas, pero que tienen el mismo impacto y que finalmente nos permite entender otra cosa, otra línea que aunque no entendamos exactamente cómo funciona, pues ahora estamos viendo que efectivamente tiene fundamentos y que tiene las bases que antes simplemente nos burlábamos de ellas, pero que ahora nos damos cuenta que sí, efectivamente, eso que estábamos diciendo, que estábamos pensando, que estábamos trabajando los hippies de este lado, pues tiene todo el sentido y que empieza a tener esta dinámica. Y para empezar por allí, Flori, me encantaría que nos explicaras desde tu visión qué es eso de la metodología EDCAS, ¿no? ¿Qué es eso y cómo se complementa para no reemplazar esa condición de análisis físico-químicos, ¿verdad? A la evaluación de un agroecosistema. Bien, bueno, primero un poco, volviendo a lo anterior antes de la pregunta, lo que vos comentabas. Sí, yo como ingeniera, por ejemplo, una de las herramientas que de alguna manera fui acercándome y aprendiendo y entendiendo, cómo funcionaba fue la radiestesia, que no es la domancia, es radiestesia. A mí personalmente eso me sacó totalmente del encuadre porque es indiscutible, que funciona y que nos da muchísima información, pero que no se termina de entender. Entonces, tener la humildad para reconocer que hay cosas que aunque uno desde la mente racional no termine de comprender en profundidad,
y que funcionan y que son ancestrales, son saberes que se vienen utilizando, acercarse a esas herramientas también es ser flexible, ¿no? Es tratar de, bueno, esto funciona, no termino de entender cuál es el funcionamiento. Sí, entiendo que no viene, que no es puramente místico. Yo le doy toda una interpretación desde lo científico, que es la que enseño, de hecho, para que también la mente mm, intente comprender cuáles son las operaciones que se están desarrollando en ese tipo de medición. Y nos amiguemos con el concepto de que todos tenemos esas potencialidades. Esto realmente para un ingeniero que viene de la ciencia, y que todo es desde la materia, medible y controlable, cuando nosotros entramos en aspectos que tienen que ver con la energía, se nos queman un poco los papeles. Entonces, mantener esa rigurosidad, esa profesionalidad, metiéndose en estos temas, no es sencillo. De hecho, en el tema del agua, que es el tema más controversial para cualquiera de los investigadores, los que se han metido con algo más que la materia del agua, que meterse en memoria, meterse en otros aspectos que hoy son mucho más conocidos que en aquellos momentos, les ha ido muy mal. Realmente, o sea, es muy difícil corroborar este aspecto energético cuando uno no tiene todos los ingredientes necesarios para que sea reiterativo el experimento, por ejemplo, ¿no? Estoy nombrando a Benveniste, a Montagnier, hay un montón de científicos que hasta tienen premios Nobel, que cuando se metieron con algunos aspectos que tenían que ver con la energía, se les complicó realmente, ¿no? Entonces, no es fácil, no es fácil caminar estos terrenos, nos falta mucho para aprender, pero sí la humildad de comprender de que hay una verdad atrás de todo eso, ¿verdad? Hay que abrir esa ventana y empezar a observar de qué se trata y a jugar con esas herramientas, con esas posibilidades, ¿sí? Esa es un poco la propuesta que hacemos acá y que la verdad que funciona muy bien, porque la mayoría de las personas llega a nosotros, a nuestros cursos, las capacitaciones o las asesorías, buscando más que todo la parte técnica, que es la cromatografía, es el diagnóstico. Cuando nosotros empezamos, además de todo ese desarrollo, a trabajar con estos otros aspectos y se empieza a ampliar la información que tenemos sobre la mesa. Entonces, obviamente, todas los resultados, todo lo que podamos hacer va a tener mucha más influencia, va a ser mucho más certero a la dirección de esa regeneración. Quedan así muy impresionados, ¿no? Porque aparte les funciona. Esto es lo maravilloso, es relajarse a tal nivel de no estar a la defensiva con estas herramientas que quizás son diferentes para la ciencia, eh, y permitirse, darse esa licencia, muchas veces nos lleva a lugares que eran realmente impensados y nos genera soluciones que de otra manera no hubiésemos obtenido. Esto es sobre lo que más seguramente vamos a estar charlando hoy, ¿no? Porque es el tema quizás más complejo, eh, para sobre todo la gente que viene de ciencia como nosotras, ¿verdad? O sea, abrir esas puertas, les puedo asegurar que nos abre a otras posibilidades, otros prismas, otras miradas, otra información que va a complementar y que va a integrar, que va a ser mucho más holístico que simplemente ir hacia lo material, ¿no? Hacia lo comprobable, en ese aspecto de medir. Acá también las herramientas nos permiten medir eso que pertenece al mundo de lo sutil, como se lo ha llamado muchas veces, ¿sí? Yo lo interpreto más desde donde lo puedo interpretar con las herramientas que tengo, que es desde la física cuántica, donde la espiritualidad y la física cuántica no sé, se estarían separando, ¿verdad? A mí me deja más cómoda, trabajar desde esos aspectos porque me da mucho más tranquilidad poder hablar con más fundamentaciones, ¿no? Así que desde esos aspectos es donde abordamos la energía. Sí, y eso que dices
tiene todo el sentido y tienes mucha razón en lo que estás diciendo, ¿no? Es la búsqueda de muchos de nosotros tenemos. Pero finalmente, EDCAS no es un término que esté ampliamente difundido en la literatura agrícola tradicional, ¿verdad? Digamos que en los círculos de agricultura regenerativa, generalmente los vinculados, como bien decías, a estos términos de energía sutil, de vitalidad y de manejo consciente del suelo con el campo energético del alimento, pues EDCAS, que es la evaluación de la calidad total de los agroecosistemas, pues tiene precisamente esa visión de evaluar o de medir esa calidad integral de todo el sistema agrícola, pero no solamente midiendo esos parámetros físicos, químicos tradicionales, ¿verdad? Sino también aspectos de vitalidad energética que puede tener el suelo, el agua y las plantas, ¿sí? Exacto. Y desde ese punto me gustaría preguntarte, Flori, desde tu mirada como ingeniera química, ¿qué aspectos del suelo o de un alimento no logran ser detectados solamente por los análisis tradicionales, por esos análisis físico-químicos? Em, bueno, la vitalidad. Siempre, o sea, lo que se hace nosotros tenemos diferentes niveles para poder ir enseñando, compartiendo las herramientas, ¿no? Trabajamos, ya sea exclusivamente con la parte de suelos, compost, bioles, todo lo que tenga que ver con la regeneración y la vitalización de suelos, desde, por ejemplo, un curso, una capacitación, o trabajamos exclusivamente con todos los sistemas de agua, también separándolo en todo otro curso, porque es tan vasta la información. em, y, por ejemplo, sobre mieles, y ahora prontamente vamos a estar trabajando sobre otros alimentos que sí compartimos mucha información, pero que nunca los hemos trabajado así en conjunto como tan en detalle. Em, a lo que vamos es a trabajar cómo se regeneran estos sistemas para poder vitalizarlo, ¿sí? Los separamos porque es mucha la información en realidad, ¿sí? Pero todos tienen medianamente la misma estructura, que es un primer nivel, donde en ese primer nivel tomamos contacto con el entendimiento de cómo funciona la naturaleza, a la cual pertenecemos, ¿no? En general hay una primer clase que es una clase de introducción donde se trabaja mucho con el concepto de frecuencia, con el concepto de campo electromagnético, eh, con estructura de los sistemas, coherencia de los sistemas, ¿verdad? O sea, cómo esa energía, esa vitalidad va a estar ordenándose en todo lo creado en este universo. Eso nos genera un entendimiento diferente, o sea, empezamos a ver nuestra realidad cotidiana desde otra forma, ¿sí? Mucho más vasta quizás, nos ordena. A mí por lo menos la evolución me ordenó todo, porque tenemos cosas así como todas sueltas, y esta interpretación de la realidad y la vida nos termina ordenando todo eso. Entonces, cuando uno tiene ese ordenamiento, ese entendimiento, es mucho más simple entender qué puedo tocar de los sistemas y qué no. Este es como el camino, ese entendimiento, ¿no? Entonces, para poder llegar a ese entendimiento, lo hacemos por medio de niveles. Tenemos el nivel uno, el nivel 2 y el nivel 3 dentro de lo que es el método de regeneración, eh, donde se plantea desde el nivel uno, que son, por ejemplo, los estudios de vitalidad, para poder diagnosticar o poderse hacer el seguimiento de esa intervención que vamos a hacer en el nivel 2 de los sistemas, y en el nivel 3 donde hay todo un fundamento, este, que tiene que ver con el mundo de las ideas, ¿verdad? Desde dónde esto que estamos haciendo en el nivel uno y en el nivel 2 que funciona de la manera que funciona, ¿cómo lo vamos a poder interpretar desde el mundo del intelecto, de la intuición y de todo las emociones y todo lo que esté desde el plano no material, que nutre y que genera todo esto que se gesta en la materia?
En este nivel uno, en esos estudios de vitalidad, lo que hacemos es complementar herramientas, y son las herramientas que enseñamos en los cursos. Una de las herramientas es la cromatografía, que es impresionante la cantidad de información que podemos observar. Como ingeniera, trabajo muchísimo sobre la concreción de que los cromas queden prácticamente profesionales, más allá de que se estén haciendo en la cocina de nuestras casas. Las personas siguen una serie de pasos y tienen toda la fundamentación y la información para inclusive ir modificando, si es necesario, alguno de esos pasos y llegar a la imagen para observar toda esa información. Luego hacer la lectura de esa información para poder entender qué es lo que dice esa imagen cromatográfica. Yo acá tengo algunas cromatografías, por ejemplo, de suelos, bueno, millones tengo de cromatografía, pero, como para que vean de qué estoy hablando cuando hablo de una cromatografía, es simplemente una imagen circular de la matriz de ese elemento, de una pequeña porción de ese alimento, o ese suelo, o esa agua. Desde acá ya tenemos un montón de información que la podamos relacionar, con la física, con la química, con la biología. Aparte, como son estudios de vitalidad, lo que hacemos es trabajar sobre la vitalidad que tienen esos sistemas, ¿sí? Coincide muchas veces que los sistemas más vitales son los que tienen las imágenes más coherentes, más armónicas, ¿verdad? No necesariamente, pero muchas veces hay una coincidencia con esto, o tienen inclusive más densidad informacional sobre, o sea, hay más nutrientes, hay más elementos que generen esos aspectos nutritivos y vitales en, por ejemplo, una leche, o en una semilla, o en una hoja. Siempre Pero van de la para poder ir, dándole un poco de forma, ¿qué significa esto de vitalidad, no? Porque estamos hablando tú y yo del tema de vitalidad, pero la idea es para quienes no tienen el concepto claro, no saben qué es eso, qué es vitalidad en un alimento o en un proyecto como tal. la verdad que es complejo explicarlo y podemos ir súper al detalle con. De hecho, lo hacemos sobre el final de los cursos porque, no es tan fácil que nuestra mente pueda, interiorizarse, de qué realmente es eso que estamos pudiendo medir, porque lo podemos medir. Ahora, ¿qué es lo que estamos midiendo? Sobre todo en el tema del agua es muy apasionante porque tenemos un montón de variables de vitalidad. La vitalidad viene del sol, o sea, son partículas no materiales, por eso entramos en lo que es la física cuántica, desde ahí, es desde donde lo explicamos. Y lo que hacen los sistemas cuando están de manera coherente, cuando están ordenados, cuando están vibrando en la frecuencia que les corresponde por esencia, se transforman, sea el agua, sea una semilla, sea un suelo, se transforman en esponjas de vitalidad. O sea, pueden atrapar esas partículas de luz, vamos a decirlo así, y van a poder permanecer en esos sistemas para gestar vida o para alimentar la vida ya gestada, o sea, energizar. Esto, como lo cuento, quizás un poco complejo, pero es lo real, es lo que vamos a medir, es cuánto de esas partículas de luz, como si fuera una foto Kirlian, vamos a poder tener en una manzana, o vamos a poder tener en el agua, ¿sí? Y acá entramos también en lo que es la estructuración del agua. Yo sé que por ahí complico mucho porque uso un montón de términos que no estamos acostumbrados, por eso los cursos son bastante extensos y vamos así de una manera muy escalonada y de a poquito todos juntos subiendo, ¿no? Pero la vitalidad tiene que ver con eso, tiene que ver con una estructura, que se regenera en los sistemas, por ejemplo, en el agua, como si fuera, imagínense una telaraña, donde toda esa estructura que es interna, es molecular en el agua, puede estar ordenada o puede estar rota, inclusive no estar. La luz se va a alojar en una, como si fueran gotas de rocío, en una telaraña que esté, que sea resistente, que esté ordenada, que esté fuerte, ¿verdad? Bueno, en el agua necesitamos lo mismo, necesitamos que esa telaraña interna molecular esté lo suficientemente ordenada y fuerte
como para que esas gotitas de rocío, que serían esas partículas de luz, quede alojada por un determinado tiempo. Nosotros necesitamos que el sistema tenga esa vitalidad, esas partículas se sientan cómodas y sostenidas en esos sistemas durante un tiempo. ¿Para qué? Para dar la oportunidad a la vida de gestarse. Entonces, desde aquí entramos en la parte científica, ¿no? Bueno, ¿cómo es esa estructura de agua? Porque en general, y yo que soy ingeniera química, cuando uno estudia, el agua es como simplemente un sustrato, o sea, es un elemento para hacer una dilución y tiene una fórmula molecular y no entramos mucho más que en eso. Y sin embargo, el agua desconocemos las potencialidades que tiene y las propiedades que puede adquirir en este ordenamiento. Por eso decía que algunos científicos cuando se han metido con esta información, les ha sido muy difícil con los pocos elementos que tenían en ese momento avanzar sobre este concepto. Hoy, por ejemplo, quienes estén interesados en sumergirse un poco más en esta información que es crucial, como el agua es la base de la vida, fíjense lo importante que es que esté vitalizada. El libro, por ejemplo, de Pollack, eh, ahí habla exclusivamente de lo que es la estructuración del agua, con toda el bagaje científico de todas las corroboraciones que se fueron haciendo, toda la experimentación para demostrar cómo el agua, cuando tiene coherencia, cuando tiene esa estructuración, tiene comportamientos diferentes al agua que estamos acostumbrados a consumir, sobre todo en nuestras casas, que viene desordenada. O sea, que no tiene vitalidad. Nosotros para llevarlo a números, nosotros cuando hablamos de vitalidad, que es la forma más simple de entender la vitalidad, trabajamos con escala, ¿sí? Esta escala arranca de 0 a 10 y se puede complementar inclusive con otra escalita que llega a 20. En esta escala, de lo que es 0 hasta 5, son sistemas no vitales. ¿Sí? ¿Estoy bien acá? Sí, sistemas no vitales. Estás bien. Ujú. Cuando estoy entre 1 y 2, directamente no es que no contiene vitalidad, el sistema me va a enfermar si yo lo consumo. Por ejemplo, hemos medido leches industriales, las leches, por ejemplo, larga vida, y muestro inclusive la cromatografía, donde el valor de la vitalidad me da 2. O sea que no es que ese elemento no va a alimentarme. Si yo lo consumo sistemáticamente, me va a llevar a deteriorar la salud, ¿sí? Porque me va a estar sacando la vitalidad propia, me va a estar generando una enfermedad. Lo mismo las semillas transgénicas, o sea, hay cosas puntuales que hacen que nos manejemos en este. El agua que nos bebemos, si tenemos la suerte de tener un agua de calidad, en general las aguas están en valor 3 de vitalidad, ¿sí? Los sistemas vitales están de 5 para arriba. Un agua de lluvia tiene una vitalidad de 8. O sea, un agua de mar puede tener una vitalidad de 10 y más. Los sistemas naturales buscan este ordenamiento, esta estructuración y automáticamente esta vitalización de los sistemas. El agua por ahí es el sistema más ejemplificador de lo que estoy hablando, pero pasa lo mismo en un suelo, pasa lo mismo en una semilla, pasa lo mismo en nosotros mismos, que somos más del 70% de agua, imagínense. Cuando yo estoy regenerando esos sistemas desde esta apertura frecuencial que hacemos, automáticamente todo eso está, eh, sin lugar a dudas, repercutiendo en nosotros y en nuestra salud. Entonces, en ese camino también hay una regeneración, de la persona que está llevando adelante la regeneración de esos diferentes sistemas. La vitalidad se puede medir y la cuantificamos de esta manera, ¿sí? Con números simples, grandes, y enseñamos en los cursos, bueno, ¿cuánta vitalidad tiene la semilla? ¿Cuánta vitalidad tiene la leche? ¿Cuánta vitalidad tiene el suelo? El agua. El agua que nosotros bebemos normalmente puede llegar a tener una vitalidad de 3, que no nos va a enfermar, pero no nos está vitalizando. Pero en este caso, ¿la vitalidad está relacionada con la estructuración del agua, Florencia? Porque el tema sabemos que es un tema denso, sabemos que es que entender esta dinámica, digamos que tiene algo de complejidad para quienes
para quienes tenemos la mentalidad cuadrada y estructurada desde el punto de vista, valga la redundancia, estructurada, de sobre un punto específico, ¿no? Que tiene la misma fórmula química, ¿verdad? Ya está, se acabó y esa es la discusión que nos hacen. Pero, ¿qué significa esa condición? Un momento, perdona la interrupción, pero más del 70% de las personas que ven nuestros contenidos y los episodios no están suscritos. Y esto de verdad nos ayuda a llegar a muchas más personas y a que podamos seguir trayendo invitados que nos comparten su experiencia y sus conocimientos con muchísima generosidad. Así que por favor suscríbete y ya después de que hayas hecho esto, nos vemos nuevamente en el episodio. Ordenamiento. Ustedes piensen en un sistema que está desordenado y un sistema que está ordenado. Si yo tengo esas moléculas de agua vagando por cualquier lado dentro de lo que sería esa masa de moléculas, va a estar de manera desordenada. Sí, por medio de diferentes sistemas, inclusive por los sistemas naturales, que son los que están diseñados por la naturaleza, pasan el sistema de la evaporación, la lluvia, etcétera, vuelven a estar ordenados como estarían normalmente si no hubiese ningún sistema que los desordenara, ¿sí? Una cañería los desordena, o sea, todos los movimientos que no sean naturales de esa agua, todo agregarle elementos que las contaminen, hacinarla, o sea, tenerla de alguna manera quieta al agua, que el agua es un elemento en movimiento. Todo esto es en detrimento de ese ordenamiento. Y ese desorden generado lo que va provocando es este deterioro de la vitalidad que podría llegar a contener, por ejemplo, el agua. Y acá lo trasladamos a todo, ¿sí? Em, es tan simple como esto. Ustedes piensen en ordenamiento, ¿sí? Esa es la regeneración que se busca, reordenar los sistemas como la frecuencia de esencia los diseña, ¿sí? Volver a ese diseño original. Automáticamente, cuando logramos esa condición de ordenamiento original, natural, se vitalizan porque estas partículas se sienten cómodas en esos sistemas, ¿sí? Y se alojan durante más tiempo. Entonces, cuando yo mido, voy a tener mucha más cantidad de esas partículas de luz y va a ser vital ese elemento que en un elemento que esté fuera de la naturaleza, como lo es una semilla transgénica. La semilla transgénica tiene elementos que no pertenecen a la naturaleza no la reconoce como tal. Entonces, las partículas de vitalidad no se alojan en un sistema que no es natural, que es de síntesis prácticamente, ¿sí? Estos son como los ejemplos de lo que fuimos midiendo y fuimos descubriendo. Por ejemplo, cuando se trabaja con tinturas madre, o sea, todo lo que tiene que ver con las plantas y cómo ancestralmente se han ido trabajando los sistemas de hacer una tintura o cómo potenciar los beneficios de las plantas, que en realidad todos sabemos que que prácticamente todos los medicamentos vienen de la síntesis de lo que son los principios activos de las plantas. No hay mucha más ciencia que esa. O sea, es lo mismo, pero de una manera natural. Sí, de plantas o de Cuando organismos. exactamente, sí, es verdad. Cuando vamos explorando esta información de, bueno, eh, ¿qué es una tintura madre? ¿Qué vitalidad tiene la planta? ¿Qué vitalidad tiene la tintura de esa planta? Y ahí empezamos a entender por qué las cosas se hacen como se hacen, o se hicieron como se hicieron, porque la vitalidad se multiplica. Porque lo que logramos al generar la tintura bien hecha, obviamente, es un ordenamiento superior. Entonces eso se convierte en una especie de esponja que logra generar mucha más vitalidad que la que tenía la planta originalmente, que ya de hecho la tiene, ¿sí? Son de generar plantas medicinales. Otro ejemplo que me encanta dar cuando doy los cursos. em, el repollo o la col, que cuando lo traemos de la verdulería, seguramente de manera convencional y con todos los agroquímicos, si nosotros le medimos la vitalidad a esa verdura, así cruda como está, va a tener baja vitalidad. Seguramente si es que tiene, obviamente, los agroquímicos. Si no, obviamente sí va a tener una vitalidad superior a 5 sin duda. Ese repollo, aunque tenga baja vitalidad,
porque tiene todo el conjunto de agroquímicos, lo vuelvo chucrut. O sea, lo que hago es, en la cocina de mi casa, agregarle sal de mar, amasarlo un poco, sacarlo del sistema del oxígeno, o sea, ¿cómo se hace normalmente un chucrut? Volverlo un probiótico, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir ahí? Se va a empezar a producir microbiología. Y acá está la maravilla de lo que es la naturaleza misma, ¿no? Cómo se potencian y cómo se acomoda prácticamente todo cuando hay participación microbiológica. La importancia de la microbiología en suelo y en esto, por ejemplo. Cuando nosotros medimos la vitalidad de ese repollo o esa col en ese estadio de una agricultura convencional, muy baja vitalidad, entre 2 3 como mucho. Cuando lo llevo, simplemente hago esta operativa con sal de mar y lo llevo a este sistema de probiótico, hago un chucrut y lo mido después de 8 10 días, no mucho más, se me multiplica a 8 o 9 esa vitalidad, que originalmente no estaba presente. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿No? La pregunta es esa, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo esas partículas que no estaban alojadas, porque había una imposibilidad, había una incompatibilidad de ordenamiento de ese sistema, cuando participa la microbiología, la vida, permite que eso que no se estaba alojando anteriormente, ahora sí esté presente? Y esto no lo digo nada más que midiéndolo desde la vitalidad, lo vemos desde, por ejemplo, una cromatografía. Y si ustedes me permiten, voy a tratar de encontrarlas porque me las había dejado medias aquí a mano para mostrar ese tipo de ejemplo. No sé si se va a ver muy bien. Eh, el sistema desordenado y el sistema ordenado, o sea, el sistema prebiótico, que tiene todo el conjunto de agroquímicos. En este crema ya está viejito, no se ve con tanto detalle. Cuando lo volvemos probiótico, el sistema se ordena y pasa a tener otro valor de vitalidad, ¿sí? Esto, por ejemplo, o sea que podemos ver inclusive desde una imagen cromatográfica. Eso mismo que están Cromatográfico nos muestras es de un alimento o de un suelo, Flori. eso que acabo de mostrar es lo que les acabo de contar, que es la col, ¿sí? El repollo crudo, prebiótico, y luego que lo hice chucrú. Esta es la imagen de lo que sería el probiótico, ¿sí? Esto tiene 2 de vitalidad y esto tiene 8 de vitalidad. Y a mí me gustaría hacer una anotación aquí, porque resulta que si lo vemos desde el punto de vista general, nos van a decir, bueno, pero es que ese croma se ve extraño, ¿verdad? Se ve extraño porque habitualmente lo relacionamos con un cromatograma de suelos que tiene unas características distintas, ¿no? Pero es importante entender que una cosa es un cromatograma de suelos, otro de bioinsumos, otro de frutas, otro de plantas, o sea, tiene sutiles diferencias, pero es importante conocerlas, por eso hablábamos de este aspecto. Yo siempre termino mostrando, porque yo siempre digo, es más fácil mostrar los resultados que contar de lo que estamos, porque a veces uno se pone a contar y parece que estuviéramos hablando de cosas en el aire y las podemos medir y ver. Por ejemplo, em, y vengo acá porque me parece también otro ejemplo que está fácil de observar. Eh, esto es leche de vaca, Ujú. como es su matriz, como debería salir en una cromatografía. Y esta es lo que hablábamos hoy, la leche larga vida, ¿sí? No sé si se alcanzan a apreciar. Hay Y muchas quizá diferencias, ¿sí? Deberían verse prácticamente de la misma manera y acá hay una distorsión, hay un desorden, ¿sí? Los colores, bueno, todo lo que es diferente a lo que debería ser por naturaleza es lo que genera este desorden en el sistema y que hace que justamente no tenga vitalidad y que tenga elementos que son nocivos para nuestra salud. Em, Cuando uno empieza a meterse con estas herramientas que son simplemente nivel uno, no entramos en lo que es nivel 2, que es cómo regeneramos los sistemas, se empieza a sorprender muchísimo, ¿no? Empieza a haber matrices diferentes a las de suelo. Cuando nos metemos en agua es una cosa, cuando nos metemos en alimentos es otra. O sea, hay una interpretación de estas imágenes para cada alimento, para cada sistema, para un suelo, para un agua. En este caso son leches, esta es leche de cabra, esta es
una leche de cabra recién ordeñada también, ¿no? Ver esas diferencias de que va pasando con el tiempo. Esto es infinito. Las diferencias de vitalidad coinciden. Acá, por ejemplo, tenemos vinagre de alcohol pasteurizado, el que se compra en el supermercado normalmente, que tiene baja vitalidad. No es tampoco muy malo, o sea, tiene una vitalidad de 5, está ahí, porque tiene la sustancia orgánica, el ácido orgánico. Y este es un vinagre que está vivo, ¿sí? Que nosotros podemos generar en casa y vamos a estar pudiendo consumir la microbiología asociada a esos componentes orgánicos que son esos ácidos orgánicos que nos hacen también a nuestra salud. Entonces, aquí tenemos un valor de vitalidad, pero aquí con la microbiología asociada tenemos un valor mucho mayor, ¿sí? Y en la cromatografía lo vemos. Esto es lo interesante. Podemos trabajar en vinos, un vino de buena calidad, un vino que está vivo versus un vino que nada, es colorante y agua, ¿no? Que los hay. Imagínate que hay, bueno, no sé si los conozcan muchos bioproductores que son parte de nuestra comunidad, pero fíjate que en la parte agrícola lo que nos dicen es, bueno, vamos a hablar de agua estructurada, ¿verdad? Entonces, vamos a reestructurar el agua y para eso tenemos un aparato que pasa por un cátodo y entonces la reestructura y usted puede utilizar el agua en su sistema de riego y de esta manera potencializar lo que usted va a trabajar dentro de su proyecto, ¿verdad? O sea, si lo trabajan como sistema de riego. Pero uno de los aspectos que me parecen más llamativos de este tema es cuánto dura esa estructuración, ¿no? O sea, es momentánea, o sea, como que la reorganiza y la vibración vuelve y se pierde y vuelve nuevamente a esa estructura desordenada. ¿Sería ese el objetivo? ¿O sí, cómo funciona esto para que nos expliques, Florencia? La verdad que está buena la pregunta. Y me encanta, Paula, porque fíjate que uno viene de la ciencia, ¿no? ¿Cómo lo lleva a ese aspecto? A esto, estamos tratando de generar herramientas que nos permitan ver y cuantificar esto que está pasando, ¿no? Ni siquiera necesitamos un laboratorio, ya con esto ya tenemos toda una pauta de cómo están ordenados, desordenados o vitalizados los sistemas, que es lo que queremos hacer, ¿no? Para que cualquier persona lo pueda hacer desde su casa. Todo lo que hacemos desde EdCast es son herramientas que cualquier persona puede utilizar. Nadie necesita un laboratorio o cuestiones muy específicas, ¿sí? Si no, no las tomamos en cuenta. A ver, eh, lo que se busca otra vez es poder medir y cuantificar estas diferencias, ¿sí? De sistemas que están ordenados y sistemas que no están ordenados. Por ejemplo, cuando entramos al nivel 2, ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos dónde estamos parados con nuestro sistema, ya lo podemos medir, ver, cuantificar, etcétera, con el nivel 1. Ahora pasamos al nivel 2. Bueno, ya sé si tengo o no tengo que intervenir en su sistema, porque tampoco se trata de que todo hay que intervenirlo porque está todo roto. No, la verdad que no. Hay cosas que directamente mejor ni tocarlas porque como están muy bien y vemos que están funcionando muy bien, ¿no? También tener esa humildad es importante. Pero si los sistemas requieren de la regeneración, que puede estar dado en diferentes aspectos, estoy hablando de un suelo, de un agua, inclusive de un sistema productivo, de, qué sé yo, de un vino, o de cómo se está llevando adelante un queso, una leche, un yogur. Una miel, con mieles hemos trabajado muchísimo, ¿no? Y vimos diferencias abismales en cuanto al manejo del apiario, en cuanto a las ubicaciones, o sea, acá, bueno, entra todo en juego, ¿no? Es apasionante. Lo que hacemos es, en el nivel 2 dar herramientas de regeneración, pero también mostrar otras que existen, ¿no? O sea, no es simplemente esto que nosotros les mostramos es lo que funciona y el resto no sirve. Es esto que nosotros les mostramos funciona de esta manera y regenera de esta manera. Y puede generar sinergias con todos los otros sistemas que apunten hacia el mismo lugar que es la vida. Pero también damos información sobre otros sistemas
que pueden servir según la necesidad de lo que se necesite regenerar, porque habrá sistemas que necesiten o se van a potenciar más con una forma de regeneración que con otra. Entonces, inclusive hay algunos sistemas que se están avanzando ya con una metodología, pero podemos reforzar un poco más inclusive ese sistema. No estoy hablando de tiempos, estoy hablando de resultados, ¿sí? De que realmente el sistema se vuelva autónomo, se vuelva vital, esté ordenado, esté regenerado desde su esencia. Y esto eh, hay muchísimas formas de lograrlo. En el agua, por ejemplo, eh, son muchas las maneras. De hecho, las mostramos y las evaluamos. Y esto que vos decís, de cuánto dura el efecto, eh, te voy a dar el ejemplo del agua de mar. El agua de mar normalmente tiene alta vitalidad y está muy ordenada, es muy coherente ese sistema. La misma sal que contiene permite sostener esa estructura. Es muy difícil que un agua de mar se desvitalice, porque el mismo sistema de ordenamiento actúa y saca del sistema los elementos que podrían, por ejemplo, estarla contaminando. Entonces, si se va a contaminar es apenas en ciertos lugares, pero no es completa la masa, ¿sí? Va a buscar de agrupar esos elementos en diferentes sectores, pero no se diluye en la totalidad de esa masa. Entonces conserva su vitalidad. Diferente a un agua dulce, donde eh, es mucho más fácil contaminarla y es más fácil que pierda esa vitalidad. ¿Sí? Entonces, un agua de lluvia, cuando tenemos la posibilidad de, de- de poder cosecharla, o sea, de ponerla en un reservorio un ratito luego que empezó a llover, no en el momento inmediato que empieza a llover, sin duda va a tener vitalidad y una buena estructuración. Se va a ir de a poco desordenando nuevamente y se va a ir deteriorando, obviamente, esa vitalidad, va a ir bajando. Diferente a si trabajamos con un agua potable, un agua, o un agua contaminada. Un agua contaminada no va a tener vitalidad y voy a necesitar ordenarla inicialmente con estos sistemas para luego poderla vitalizar, ¿sí? Si yo la ordeno, va a ser mucho más fácil, por ejemplo, filtrarla o separarle esos elementos que le son ajenos al agua para que luego sí se pueda vitalizar de manera natural. Hay muchas maneras de lograr esto, ¿sí? El método regenerativo trabaja exclusivamente con todo lo que tiene que ver con potenciación de frecuencias naturales. O sea, nosotros trabajamos buscando geopuntos en nuestro terreno, en nuestro ambiente, en nuestra casa, que potencian esas frecuencias particulares de esencia, ya sea del agua o de los cultivos, del suelo o de un proceso fermentativo. O sea, tenemos una variedad infinita de posibilidades. O sea, hay que saber buscar cuáles son las que necesitemos para potenciar y ordenar los diferentes sistemas. Luego hacemos un procedimiento que es muy sencillo, que es poner el potenciador, que es simplemente un cristal de cuarzo que tiene que tener esta forma. Cuando logramos que eso esté activo, va a sostener una frecuencia que va a estar generando el ordenamiento dentro de un radio de acción. Y todos los sistemas que estén involucrados dentro de ese radio se van a estar ordenando simplemente por frecuencia. ¿Qué va a hacer esto? Que se potencie, que se vitalicen todos los sistemas que estén a su alcance, ¿sí? Ya sea el aire, o sea que la entrada de la luz se va a modificar, porque es de donde o sea, nosotros recibimos esas partículas del sol, primero pasan por nuestra atmósfera. Imagínense si tenemos ese aire que está contaminado, o está contaminado más allá de que estas cuestiones físico-químicas, que esté contaminado inclusive con ondas sintéticas del campo electromagnético, que no le son naturales. Esto también es una contaminación que no vemos, pero que terminamos de percibir en nuestra salud, en la salud de los sistemas, ¿no? La contaminación electromagnética.
Acá también trabajamos mucho con ese concepto y entender que también es un desorden que se está generando en el campo, que va en detrimento de yo sé que lo que estoy explicando, quizás hay gente que dice: "No, es mucho". Me vuelve la cabeza. No todos tranquilos y muy abiertos. Lo que quisiera preguntarte, claro, cuando estás hablando del agua lluvia y del agua de mar y eso, a mí lo que me viene en mente, haciendo parte como de abogado del diablo, es el hecho, bueno, ¿y qué pasa con las islas de plástico? ¿Y qué pasa con el agua lluvia que es ácida? ¿Y qué pasa con los gases de efecto invernadero? Que es eso que estás mencionando en un momento, Bueno, ¿no? estamos hablando de extremos. Claro, Que son pero de sistema, que no hay naturaleza posible para, poder remediar esos pequeños desastres que se han generado, ¿sí? Llevarán más cuidado, se llevará sinergias de diferentes sistemas de regeneración. Habrá que ir por etapas para solucionar ese tipo de problemas. Yo estoy hablando de sistemas que están desordenados y que no están a esos niveles de contaminación, ¿sí? Se puede trabajar, obviamente que sí, pero no es de los ejemplos que estoy dando en este preciso momento. De hecho, la naturaleza, mucha gente dirá, no, pero el agua de lluvia está contaminada. Muchas veces, cuando medimos la contaminación de la lluvia, muchas veces tiene que ver con el arrastre de los contaminantes que están en el aire en el momento que inicia a llover. Por eso les digo, dejen primero que llueva un ratito, que se limpie ese aire, que el agua se lleve todo lo que estaba contaminando esa atmósfera y luego sí colectemos el agua que estaba en la nube, que es la que me interesa, ¿verdad? La que está vital. Hay sistemas que están tan complejos que ya en la nube están contaminados, como decías vos, que ya son nubes ácidas. O sea, ahí tenemos otro problema. La naturaleza no está provocando eso. ¿Se entiende? ujú, O sea, hay diferentes niveles de complejidad de los sistemas contaminados, ¿sí? Y como vos decías, las islas de basura en el mar, es lo que estoy contando, es la basura se agrupa, no abarca toda la totalidad de la masa del mar, justamente, ¿sí? Entonces, también, si uno va a a estar colectando agua de mar, que se hace mucho, sobre todo para la salud, y hoy también en la agricultura se está sí. aprendiendo a utilizar esta tecnología, hay que saber de dónde cosecharla también. También hay toda una tecnología por desarrollar, ¿verdad? Tiene que ser el agua, de la mejor calidad de mar que podamos adquirir. Em, ¿Qué es lo que mostramos en ese nivel 2? Bueno, cómo estos sistemas se pueden regenerar. Desde nuestro método regenerativo, que ya más o menos les conté de qué se trata, y es muy simple de aplicar, y de hecho prácticamente no tiene insumos, y otros, por ejemplo, por medio de imanes, y lo hemos medido y hemos visto que la verdad que también es un poco el mismo principio, trabaja sobre el campo electromagnético de los sistemas, o sea que también es bastante perdurable en ese aspecto una regeneración. Tampoco se necesita que los imanes sean muy fuertes. Acá también, ¿no? Pudiendo medir, empezamos a salir de un montón de mitos, qué cosas funcionan y qué no. Por ejemplo, cosas que también trabajamos y mostramos como ejemplo en los cursos. Hoy en la industria se está entendiendo lo que es el agua estructurada y que el agua estructurada se contamina mucho menos que el agua que se le dice a granel o desordenada. En las cañerías, cuando hay incrustaciones, es porque el agua está desordenada y puede disolver y se van incrustando a las cañerías que traen mucho problema en la industria. Cuando uno ordena el agua de antemano, no se producen las incrustaciones, porque el agua ya separó ese elemento, ya no le pertenece al agua. Entonces, con el calor y bueno, todo el fenómeno no está dentro de lo que es el sistema de agua. Y se logra que, por ejemplo, no haya incrustaciones en las cañerías. Hay todo una metodología científica que se está descubriendo de lo que es la tecnología del agua y de qué estamos hablando cuando hablamos de este ordenamiento, y se está empezando a aplicar. Se están viendo los resultados de eso, ¿verdad? Se puede también generar
agua vital y mejorarla poniéndola en una botella azul al sol. O sea, estamos trabajando con la luz. La luz, obviamente, pertenece al campo electromagnético y lo que está haciendo es modificar y potenciar la vitalización del agua, que en 2 horas la ponemos, no estoy hablando de un agua contaminada de base, ¿verdad? Un agua que intuyamos que está bastante bien, que es potable, la ponemos en una botella azul de vidrio, la llevamos al sol 2 horas destapada y lo que vamos a tener es un agua mucho más vitalizada que la que teníamos anteriormente. Se usan también, he visto buenos resultados con organitas, he visto buenos resultados, bueno, con esto de el giro y contragiro que se usa tanto, por ejemplo, en biodinámica, ¿no? Hay formas de estructuración que son efímeras, que duran muy poquito tiempo, mantienen poquito tiempo esa estructuración, y hay otras que persisten mucho en el tiempo, y esto es lo que evaluamos desde los cursos. Bueno, perfecto, logramos estructuración aquí. Va a ser mucho más simple, por ejemplo, descontaminar esa agua si logramos inicialmente una estructuración. La descontaminamos y a partir de ese punto la podemos vitalizar. Este es un poco el sistema de regeneración que proponemos, ¿no? Y cómo evaluamos los sistemas que vamos pudiendo evaluar, tampoco serán todos, ¿no? Obviamente. Pero bueno, vamos descubriendo y vamos pudiendo con estas herramientas de nivel 1 ir sacando mito de verdad y entendiendo un poco más de qué estamos rodeados y por qué muchas veces se hacen las cosas como se hacen, sobre todo la sabiduría ancestral. Rescatamos, porque uno dice, claro, pero esto ahora se entiende por qué se hacía de esta manera, ¿verdad? Y mirá cómo potencia la vitalidad, y mirá cómo ordena el sistema, y qué maravilla, y cómo trabaja la naturaleza. Esto es lo apasionante. Ese entendimiento, ese entendimiento es sobre lo que nosotros trabajamos. Si logramos ese entendimiento, va a ser mucho más fácil regenerar, entender qué toco y qué no toco de los sistemas. Cómo no seguir haciendo lío como estamos haciendo. A veces, yo ayer estábamos en una clase de cromatografía, o sea, de nivel 1, y Ujú. mostraba interpretación de cromatografías de compost. Y cuando está mal hecho el compost, el perjuicio en el suelo es inmediato, y lo veíamos desde ahí. ¿Cómo hacemos? Que por querer mejorar un sistema, lo estamos perjudicando. Tener elementos que nos permitan observar esa metida de pata es importante. Entonces nos vamos a ocupar de entender cómo es la tecnología para poder hacer correctamente un compost. Claro, y fíjate que es algo que hemos venido repitiendo incansablemente acá, porque el punto cuál es, que, que vamos a cambiar entonces los insumos químicos por ahora, insumos biológicos, pero si yo los insumos biológicos que estoy produciendo no tienen calidad, no tienen sentido, y yo lo que voy a hacer es magnificar un problema que tengo en un insumo que no está bien elaborado y lo llevo a suelo, adivina qué, niveles de profundidad, para suelo, para planta, para microbiología, para ecosistema, para frutas, para clientes, si lo quieres ver desde el punto de vista de comercialización y demás, se impactan todos los niveles. Entonces, y si podemos hacer cosas que vayan estableciendo esas dinámicas que vayan en principio desde buenas prácticas, que no sean tan complejos, ¿verdad? Que no me implique a mí tener un ánodo de titanio puesto en una esquina del cultivo y otro de... No, hay cosas que podemos organizar que de repente todavía no entendemos, o más bien ya está documentado desde la física cuántica, pero no queremos hacer un zoom en ese espacio porque raya aún en el hecho de que es mito y es hierba sin incienso, sino que definitivamente hay una memoria de lo que hablan muchas culturas en el agua, ¿no? La memoria del agua. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo recuperamos esa vitalidad y cómo hacemos que como principio fundamental de la producción agrícola
tenga todo el sentido que analicemos cuáles son esos aspectos fundamentales, no solamente desde el punto de vista físico-químico, microbiológico, digamos que esos son importantes porque son los que podemos ver y con los que estamos relacionados habitualmente, pero otra cosa son esos aspectos que no podemos ver y a pesar de que no los veamos y también de que no los entendamos, no quiere decir que no esté funcionando o que no tenga un impacto en este caso, que es lo que hablamos en este tema. Sé que es un tema energético, sé que hay muchas cosas de frecuencias, nos metimos con cuarzos, estamos hablando de radiestesia y no, fíjate que tú decías en un momento que es radiestesia, ¿verdad? O sea, hablamos de radiestesia y no de radomancia. ¿Cuál es la diferencia en esos aspectos? Porque igual, fíjate que son conceptos que tienen la misma raíz, pero no significan lo mismo. Nosotros cuando trabajamos con radiestesia, lo que hacemos es medir energía, pero de cosas concretas, de lo que tenemos adelante, ¿verdad? De un vaso de agua o de la cromatografía o de la semilla, o si vamos a buscar con las varillas radiestésicas un punto concreto de energía en nuestro terreno. En esa aplicabilidad es donde sostenemos y enseñamos la herramienta. No las mancias ya entran en un terreno de, bueno, ¿y qué pasaría en el futuro? Quiero saber si mi vecina se va a casar. Ya ahí ya no entramos en ese terreno de la adivinación, si se quiere, ¿sí? Estamos midiendo algo concreto, por eso enseño qué son esas partículas que vamos a estar midiendo con nuestro cuerpo, porque nosotros estamos hechos de la misma naturaleza, o sea que nuestro cuerpo, que es mucho más sabio que nuestra mente, puede tranquilamente medir y trasladar esa información a, por ejemplo, varillas o a un péndulo, ¿sí? Simplemente es nuestro cuerpo midiendo esa información, entendiendo qué es lo que está midiendo. Yo Esa es creo, la diferencia entre raíz decimal. y es importante para quienes estén interesados, perdona que te interrumpa, Flori, es importante que sepan para quienes estén interesados que esto no se aplica solamente a la parte agrícola ni a la parte científica, sino hay un libro del doctor Hopkins donde se evalúa precisamente nuestro cuerpo como un tester, ¿verdad? De cómo cómo reacciona nuestro cuerpo a esas sensaciones y que muchas veces está más visto desde el tema de desarrollo personal y de esa búsqueda de propósito y de conexión espiritual, que a final de cuentas todo está relacionado, una y mil veces lo hemos dicho. O sea, absolutamente todo está relacionado. Entonces, independientemente desde la mirada que quieras darle, hay evidencias científicas y otras que no son tan científicas, pero que cuando tú ves el resultado, sabes que fue por esa variable distinta que utilizaste, que a pesar de que no la entiendas, está generando un resultado que tú qué quieres, agarrar el gato, agarrar el ratón, ¿no? ¿Te interesa que sea un gato negro, un gato blanco, un gato pardo, un amarillo? Que agarre el ratón, ¿verdad? Pero hay distintas formas de conseguir un resultado. Y lo que tú decías muy bien en el principio de la conversación es, aquí nos movemos sobre el resultado para poder evaluar, digamos que nuestro pensamiento técnico científico nos lleva a ello, pero no nos limita para ver que hay otros enfoques y otros impactos y otra tipo de relación con la naturaleza que aunque no entendamos, está allí. ¿Verdad? Mientras que te escuchaba, nada, en realidad uno está intentando trasladar herramientas diferentes a las que normalmente utilizamos, pero el fundamento, por ejemplo, de lo que es el método de regeneración que proponemos, es más que científico. Porque si uno entiende la naturaleza, que obviamente esto no nos lo enseñan, pero si uno empieza a analizar en realidad cómo está compuesta la materia en este universo, entiende que todo está vibrando. Por eso hablamos de frecuencia. Cuando uno habla de frecuencia, habla de en el tiempo cuánto está vibrando algo, cuánto está pulsando algo. Nuestro corazón está pulsando, bueno, en una frecuencia. Eso es básicamente cuando hablamos de frecuencia, no es
un término abstracto, estamos contando algo, ¿sí? Estamos pudiendo contar en el tiempo un pulso, un movimiento, un ritmo. Eso es lo que en la gobierna la naturaleza. Y a partir de esta matemática, de esta frecuencia, de este pulso, de este movimiento que está a nivel atómico, a nivel cuántico, se generan campos. Siempre se generan campos. Esos campos tienen que estar ordenados, son esos famosos campos electromagnéticos. Si nosotros podemos intervenir a esta instancia antes que se geste la materia, o sea, si nosotros podemos ordenar esa instancia de frecuencia y campo, la materia que esté dentro de esos sistemas o que se esté gestando dentro de esos sistemas, lo va a hacer de manera ordenada. Fíjate lo científico de lo que estoy diciendo. No, esto no viene de ideas sin fundamentación. ¿Sí? Tiene una lógica absoluta, ¿qué hago? ¿Actúo sobre la materia ya gestada con todo el inconveniente que me trae eso? ¿O trabajo desde lo sutil, como se le llama normalmente, que es lo que va a gobernar la manifestación de esa materia o el ordenamiento de esa materia? El agua acá, imagínense el poder que tiene en esto. Les voy a dar un ejemplo concreto, porque uno si no se queda siempre en el mundo de las ideas, y a mí me interesa que las cosas se concreten. De hecho, en los cursos, ayer estuvimos hasta mucho más tarde de lo que terminó el curso charlando entre todos, porque buscamos las soluciones concretas. Ayer estuvimos trabajando sobre la solución sobre un viñedo que estaba muy complejo, entonces, ¿qué alternativas? ¿Por dónde empezábamos? Sobre todo con la primera parte, que era cómo diagnosticar el problema puntual que está teniendo ese lugar. Con respecto a cómo implementamos el método de regeneración que proponemos, es muy simple de llevar a cabo, lo hicimos de hecho en una mañana, y trabajamos sobre un sistema macro, que es un tanque australiano en un campo, que para esto se hace todo un diseño, o sea, para eso se generan las asesorías, ¿no? Vamos planificando paso por paso para encontrar por dónde vamos a llegar a la solución óptima. ¿Cuál era el problema de este campo? El agua, una calidad de agua horrible, un agua salina, un agua que necesitaban para el ganado. Entonces querían, no podían hacer otro pozo, no podíamos hacer una búsqueda nueva de agua por una cuestión económica, pero necesitamos solucionar el agua puntual que era la que tenían la posibilidad. Intervenimos lo que sería ese tanque australiano, pusimos los cuarzos, hicimos toda la operativa, que fue de hecho muy simple, pero tiene que estar muy bien hecha para que funcione, de mucha precisión. Lo instalamos, llenamos y inmediatamente el efecto fue muy rápido en la estructuración de esa agua. Cuando esa agua, aunque en ese tanque está continuamente entrando y saliendo, porque es un sistema abierto que está continuamente dándole de beber a las vacas, lo que hizo fue estructurar el agua. Entonces, el animal sigue ingiriendo esa agua salina, pero internamente ya no la afecta a nivel celular, o sea, la está pudiendo separar el contaminante que se vaya con el pis o el bosteo del agua estructurada que necesita que tenga vitalidad. A medida que van avanzando los días, también se genera una microbiología particular que tiene que ver, obviamente, con esa frecuencia de un agua que tiene vitalidad, aunque está corriendo. ¿Sí? Fíjense lo potente que es el sistema. Esa microbiología todavía potencia más la posibilidad de que ese ganado se beneficie de ingerir esa agua. Lo único que hicimos fue intervenir el tanque donde tiene la entrada y la salida del agua. Y mejoramos increíblemente la calidad del agua que están consumiendo esos animales. Y se ve. Y de resultado se ve en el bienestar de los animales y también Lo que tenemos, importan. absolutamente. Claro, fíjate, cuando tú nos cuentas esto, yo digo, bueno, ¿cómo podríamos nosotros observar en campo, verdad? Eh, Esto que nos muestra, por ejemplo, el suelo o el cultivo, si un alimento está energéticamente, y estoy haciendo comillas, queridos míos, para los que solamente nos escuchan, energéticamente sanos, además de verlos bien físicamente, porque nosotros, digamos que si hablamos desde el punto de vista de nutrición y vitalidad, que fue otra conversación que tuvimos con el doctor Jorge, ¿verdad? Y entonces resulta, y con José María Anguiano,
Entonces resulta que tenemos, ok, está la energía del sol, está la fuente energética, está todo lo que está allí. Sí, pero yo no veo eso. Entonces, ¿cómo hago yo como productora agrícola cuando veo tú ves un pimiento, ¿verdad? Ves un pimiento de estos bellísimos que encuentras en un supermercado que habitualmente son de naturaleza convencional, ¿verdad? Y ves un pimiento, el mismo pimiento, y lo ves un poco más pequeño, de repente con no lo ves tan bonito, ¿no? Porque pues finalmente esto es puro marketing, pero no lo ves tan lindo, pero cuando tú comparas la vitalidad de esos dos alimentos, las diferencias son diametralmente opuestas. Y si haces la cromatografía lo vas a ver, ¿eh? Exactamente. Pero, ¿qué otra cosa podríamos observar, por ejemplo, nosotros en campo para quienes todavía no estamos en el tema de cromatografía? ¿Verdad? El balance de los sistemas. A mí me parece que va por ahí, porque cuando nosotros nunca matamos ninguna plaga con este sistema. Sí, pero ningún insecto que esté allí. Acá y aparece todo, ¿eh? Nosotros trabajamos huertas, donde hay diferente tipo de cultivos y, por ejemplo, bueno, los tomates, que no son un cultivo fácil, vos, tenés el sistema dispuesto y en los tomates ves todo lo que normalmente se ve como plaga en los tomates. No atacan un tomate, o sea, las plantas están intactas. ¿Por qué? Porque hay un balance, porque ninguno de esos, insectos, bichitos, honguitos y cositas que puedan aparecer en esas plantas se vuelven plaga. ¿Por qué? Porque la planta está nutrida, porque la planta está fuerte. Entonces, cada uno de esos elementos no va a tener un exceso de alimento por una debilidad como para volverse plaga, reproducirse a un nivel de plaga. ¿Se entiende? Entonces, que estén los elementos, no pasa nada, ninguna alarma, no pasa nada. Puede haber arañuelas, puede haber les puedo asegurar que los tomates están intactos. De hecho, lo hablábamos hace unos días con Sergio Toletti, que nos decía, estábamos haciendo un ensayo de regeneración en un cultivo de pimentones, precisamente, y dejamos las arbences, ¿verdad? Que es otro de los temazos que hay en agricultura, ¿no? Entonces, dejamos las arbences y resulta que había una población elevada de un insecto, no recuerdo si era un chinche, y resulta que, no, pues sí, que vamos a entrar en pánico. No, las personas que estaban ahí trabajando con Sergio lo que dijeron fue, mantengámonos ahí. Él dijo, hay que dejarla saber qué pasa, cómo corresponde. ¿Atacaron al cultivo? No, no atacaron al cultivo. Estaban en las arbences, además porque le damos un nuevo sistema y por eso la biodiversidad siempre será la respuesta. La diversidad es una de las respuestas, ¿verdad? Entonces, diversidad de pensamientos, diversidad de técnicas, diversidad de plantas, diversidad de manejos, diversidad, o sea, aquí básicamente, Flori, de esta conversación que estamos manteniendo tú y yo y que se fue el tiempo como si nada, ¿verdad? Es precisamente como nosotros como productores agrícolas podemos tomar esos conocimientos ancestrales, que es algo que yo he venido insistiendo mucho, bueno, acá en el grupo insistimos mucho en este tema, en el hecho de hay un conocimiento que podemos poner en práctica y cómo lo traemos a la actualidad y cómo empezamos a trabajarlo y cuáles son esas condiciones. Nos dicen que una barra de cobre que se puede hacer y que se pueda poner en la finca y a todos nos parece que de estos ya están fumados, o sea, ya no hay nada que hacer. Entonces, finalmente, pero cuando empezamos a ver los resultados y empezamos a darnos cuenta que eso que nos parece extraño, aunque no entendamos qué es todo eso que está detrás de ese comportamiento, está, pues simplemente lo dejamos fluir, ¿verdad? Y permitirnos experimentar con nuevas herramientas y con nuevas técnicas y de repente para quienes estén interesados profundizar y echarse un zambullón bien profundo en el tema, pues simplemente empezar a ver estos conceptos básicos de por qué me hablan a mí de estructuración de agua, cómo así que el agua de mar en agricultura, cómo así que si yo consumo alimentos vitalizados voy a estar más sano, por qué, que todo tiene una consecuencia y todo está relacionado, todo. Entonces, creo que aquí está muy bien fundamentado y para cerrar, Flori, a mí me gustaría preguntarte, estos,
¿Qué riesgo existiría al usar, por ejemplo, términos de energía y vitalidad, verdad? En agricultura, si no se explican bien, o sea, ¿qué? Porque es que este es uno de los factores, ¿no? Antes, para quienes hablábamos de agricultura regenerativa, al igual que como cuando hablábamos de microorganismos, es que cómo se le ocurre, qué está diciendo y ahora con el paso del tiempo vamos dándonos cuenta que eso que intuíamos y que trabajábamos y que vemos como resultado está avalando el trabajo que muchos hemos venido haciendo, pero que además necesitamos desde esta esquina, creo que es importante entender los conceptos con claridad y que no confundamos Pepita Gómez con vomitar pepitas. Porque es que el problema está en que cuando nosotros hablamos de energía o vitalidad como cosa revuelta o como una condición que no entendemos, pues, ¿cómo nosotros en este caso podríamos fortalecer precisamente esa relación entre la ciencia y la práctica en cuanto a esa percepción energética? Lori, ¿cómo podríamos hacer? Y lo que decís, justo lo venía pensando cuando, comentabas esto de hacer diferentes, acciones que parecen muy locas, cuando uno no tiene el fundamento, cuando uno no tiene la parte teórica, el desde dónde se propone poner una barra de hierro o la práctica que sea, ¿no? Nosotros fundamentamos, por eso los cursos son tan importantes, ¿no? Ese entendimiento que se genera es en poder fundamentar, poder desde la ciencia misma ir tomando elementos que nos vayan explicando por qué algo tan simple como lo que se propone funciona a los niveles que funciona. Y nos vamos sumergiendo cada vez más en lo para y diamagnético, o sea, podemos llevarlo cada vez a mayor complejidad de la explicación de cómo es el intercambio catiónico en un suelo, o sea, podemos sumergirnos, pero siempre va a tener una coherencia absoluta, porque lo que estamos trabajando es el ordenamiento inicial. Sí, Por eso es tan un minuto, por eso es tan importante esta parte teórica y luego llevarlo a la práctica, porque si no parece de locos, parece que parece mágico. Pongo esto acá y mágicamente se me acomoda el sistema. No, hay que saber cómo se pone eso ahí y hay que entender por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿no? Al macro, porque después los resultados se ven y son indiscutibles. ¿Qué es lo que pasó ahí? Por eso también yo tardé tantos años en animarme a salir, porque necesitaba yo personalmente necesitaba la fundamentación, porque veía los resultados y no entendía lo que estaba pasando con los sistemas. No me podía permitir salir a mostrar algo mágico sin una explicación alguna de por qué eso que está aconteciendo pasa. A medida que fueron pasando los años, y yo veía en el macro las diferencias en el agua, que son inmediatas, y yo no entendía, no me cabía en la cabeza por qué veía lo que estaba viendo en el sistema. Empecé a descubrir libros, como por ejemplo te menciono el de Pollack, que viene de la ciencia pura y dura, y eh, me dio muchísima espalda y fundamento para que la observación que yo estaba haciendo tuviera un sentido desde la ciencia. No está separado, nada está separado. Tenemos suficientes herramientas como para poder estar explicando algunos fenómenos que anteriormente no lo podíamos. Otra cosa, todo lo que hoy es ciencia, en un inicio fue pseudociencia, porque no tenía la explicación que se necesitaba, porque no sabíamos cómo medirlo, cómo repetir la experiencia. Entonces, no descartemos que de lo que estemos hablando hoy, en breve, porque las cosas cada vez se aceleran más, pasen a estar completamente cuantificadas, medidas y llevadas a una estandarización y poder realmente trabajar. Por eso es tan importante la experiencia y la observación en muchos de esto que se está proponiendo y se está haciendo, ¿no? Para que tenga cada vez más asiento. absolutamente. El tema de nada te sirve tener un conocimiento o en esta época del mundo que para mí es una de las mejores. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a información.
porque tenemos la capacidad de implementar muchas cosas que antes no teníamos oportunidad, que solamente eran recursos para unos cuantos, pero que ahora se está poniendo en manos de todos, pero es importante tener criterio. El hecho de que tú eh, quieras organizar, no es que leí una cartilla y ya con esto tengo para hacer todo. No, aquí hay matices y es importante tener de repente una formación. La formación más económica que yo he encontrado es un libro, porque te permite si tienes una conversación directa con el autor, ¿verdad? De ahí en adelante puedes tener cursos, puedes tener asesorías, puedes tener consultorías, puedes tener muchísimas formas, equipos de trabajo, bueno, en fin, hay muchas formas de aprender y actualizarse, pero pues tú escoge la que te determine, pero es importante que sepas que las bases fundamentales bien hechas, bien explicadas, son fundamentales, porque desde aquí está todo armado. Entonces, si tú pones una falsa estructura o un conocimiento a medias y no entiendes por qué está pasando lo que está pasando, pues simplemente esto se cae porque no hay nada que sostenga precisamente ese comportamiento. Bueno, ayer en la clase lo vimos, porque nosotros iniciamos en una clase de cero a las recetas de cromatografía. Enseñamos cómo hacer la cromatografía de manera virtual, ¿eh? Estamos hablando desde un online, un virtual. ¿Cuál es el resultado de esto? Que una persona que nunca en su vida había hecho una cromatografía, hace las cromatografías en esa semana y como tuvo toda la fundamentación y la explicación de por qué las recetas y de qué manera y qué cosas son las que hay que tener en cuenta, pudo inclusive hacer una modificación en la receta de suelos, porque si no, la cromatografía, como tenía mucha materia orgánica, con la receta original no estaba pudiendo obtener la cromatografía final, ¿sí? Tuvo la destreza de darse cuenta, de hacer el cambio sin hacer consulta. Yo realmente ayer mm, quedé, esos son los resultados. Que la persona de nada en una semana pueda llegar a inclusive hacer una modificación en receta para obtener la cromatografía final y poder observar la información que le va a arrojar, es el resultado. Fíjate lo importante que fue todo lo que trabajé en teoría durante esa clase para explicar los fundamentos de por qué se hace cada una de las partes de la receta. Que creo que hay una opción y lo hablamos de esta manera, queridos míos, porque tanto Florencia como yo tenemos curso de cromatografía desde miradas complementarias y tenemos estilos de repente de comunicación distintos, pero que tienen exactamente el mismo resultado y tenemos precisamente los mismos principios. Y antes de pensar en competencia, nosotras dos pensamos en competencia, que significa una cooperación para un trabajo que estamos estableciendo, que es querer llevar a los productores agrícolas a que mejoren sus agroecosistemas, ¿verdad? Y que todos estamos en el mismo planeta, compartimos la misma casa, así que vamos a ponernos manos a la obra porque cada vez somos más. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este caso para mí? Flori, el hecho de entender que hay muchas dinámicas que aún hoy desconocemos, que están basados en saberes ancestrales, incluso culturales, y que están allí, porque son distintos, y que están allí para darnos un enfoque para que podamos entenderlo. Y ahora la ciencia y la técnica nos dicen que efectivamente eso que estaban haciendo, pues había mucha razón y estamos pudiendo ahora sí explicar esa pseudociencia que decías tú ahora como ciencia, porque ese es el principio de todo. Entonces, creo que desde ese punto de vista, Flori, creo que estamos muy bien enfocados en esos aspectos, ¿verdad? A mí, en este tema, me gustaría preguntarte, Flori, hablamos de un montón de cosas, ¿no? Hablamos de muchos aspectos fundamentales, hablamos de ETCAS, hablamos de estructuración de aguas, hablamos de radiestesia y de la energía que está relacionada allí, de organización y ordenamiento de esos ecosistemas, pero a mí me gustaría preguntarte, o más bien decirte si hay algo que de repente de lo cual no hablamos en este episodio y que tú consideres que es muy relevante para los productores agrícolas que nos están viendo en este momento, ¿esa idea cuál sería?
ejemplos prácticos, por ejemplo, ¿no? Y te decía, Se me ocurre que quizás esto que estamos de alguna manera trayéndolo tan desde el mundo de las ideas y tratando de comunicarlo, quizás mostrarlo en algunos ejemplos, como comentaba recién el del tanque australiano y el efecto inmediato, pero con la fundamentación de qué es lo que va pasando en el medio. A mí me parece que es fundamental, porque entonces la persona dice, bueno, yo tengo tal problema o tal caso. Esto quizás, como pasó ahí, me puede estar sirviendo o puedo tomar partes de eso para generar sinergias o aplicar. Lo del diagnóstico es fundamental, o sea, todo lo que es nivel uno, yo creo que es para cualquier sistema que se quiera empezar a transformar de alguna manera, porque necesitamos saber desde qué base partimos para arrancar en la transformación, en la regeneración. Entender qué es regeneración, entender si vamos a hablar de conceptos como vitalidad o energía, entender que el volumen muchas veces no tiene, o sea, que hay que cambiar mucho chip de entendimiento para poder articular desde otros lugares con la naturaleza, ¿no? Y no hacer tanto lío. Estos son los conceptos fundamentales. Me parece que los ejemplos prácticos serían la mejor herramienta y el mejor ejemplo que uno tiene, ¿no? Más allá de mil teorías y mil fundamentaciones. Estás en sí y este es el resultado. Yo voy por ese camino, ¿verdad? Pero necesito la teoría para fundamentar por qué ocurre luego lo que ocurre, porque si no queda en el terreno de lo místico, lo mágico, y la vida misma es un milagro. Acá no vamos a meternos en ese aspecto y no se va a discutir, pero sí estas herramientas que tratamos de interiorizar y de comprender para comprender mucho mejor ese milagro, ¿verdad? así es. Pues nada, hoy abrimos precisamente un espacio donde la ciencia, la regeneración y la vitalidad encontraron un caminito para que pudiéramos conversar en este espacio y nos llevamos no solamente conceptos, sino también preguntas nuevas y que esa conciencia para poder mirar ya una nueva forma de producir, de cultivar, incluso de vivir. Así que aquí sabemos que generalmente en Agrobiota compartimos y creemos que el verdadero cambio comienza cuando nos atrevemos todos a observar más allá de lo visible y actuar desde un conocimiento profundo, responsable y regenerativo. Si este episodio definitivamente te inspiró, te abrió una nueva perspectiva, te invito definitivamente a que compartas esta información para que llegue a otras personas y para que tú puedas incluso seguir buscando este camino con otras personas profesionales, productores, emprendedores que tienen distintos caminos, pero que lo que buscamos siempre es poder compartir. Así que gracias por seguir explorando con nosotros esta ciencia, esta relación entre ciencia agro y agricultura, en este caso regenerativa. Y la invitación a todos es para que se suscriban a nuestro canal, para que compartan los contenidos, para que nos dejen los comentarios acá dentro del episodio, para que definitivamente podamos tener nuevas conversaciones. La invitación para Florencia está abierta para que hablemos de otros temas, que ya haremos un Zoom más grande. Y Flori, ¿en dónde te pueden contactar los bioproductores y dónde encuentran toda la información de los cursos que tienes establecidos? Yo como a veces me olvido de las direcciones, les muestro cuál es nuestro logo, EdCast. Sí, los vamos a poner acá en la idea. Visualmente lo encuentre más rápido. Nosotros tenemos una página web donde ahí cuentan quién sois, el propósito, qué cosas son las soluciones que ofrecemos, los cursos, etcétera, que es edcastmetodo.com. ¿Sí? Esa es nuestra página web. Y después tenemos el Instagram, el Facebook, que nos pueden encontrar como Edcast Método Regenerativo, en cualquiera de las distintas plataformas. Pero entrando en la página, desde ahí ya tienen toda la conexión para esos links. Y está nuestro teléfono también, así que podemos charlar, y les puedo contar un poco más o sacar dudas si se han generado en esta conversación. Infinitamente agradecida porque
es muy difícil de comunicar esto, es muy difícil de comunicar esto, y a veces me dicen, bueno, pero ¿qué es eso de que vos haces Deadcast? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo explico la alternativa que estamos mostrando acá? Porque es un método. ¿Qué es regeneración? ¿Qué es vitalidad? ¿Por qué son estudios de vitalidad? Fíjense la cantidad de conceptos que hay, desde dónde arrancar a explicar medianamente, desde dónde apuntamos a la regeneración. En esta conversación, si bien quizás un poco desordenada, porque yo me empecé a ir por las ramas y qué sé yo, dimos un poquito más de luz sobre algunos conceptos que son claves para entender desde acá la propuesta que se da. Y esto fue de la mano de Paula. Y esto que ella decía, ¿no? Me encantó cuando ella se puso en contacto conmigo, porque yo justo la había descubierto recientemente en las redes, me encantó lo que estaba haciendo, son las sincronías, ¿no? Y, y esto de lo que me propone, ¿no? Entonces le digo, bueno, toma mi curso, yo tomo tu curso, vamos a aprender la una de la otra para poder llevar adelante este tipo de charlas, porque se va a hacer obviamente mucho más nutritivo para quien las escuche, y poder intercambiar esa información en una forma de cooperación, siguiendo las pautas de la naturaleza. O sea, pues si no es muy fácil, uno hablar y decir cómo son las cosas, pero uno no tomar la actitud que se debe frente a lo que está rodeado, ¿sí? Tomar el ejemplo concreto de lo que es la naturaleza en nuestras actitudes. Y cuando nos embarcamos en este camino, yo estoy encantada con esta charla, con esta situación y con esta amistad que se está gestando, que me parece una sinergia impresionante y muy poderoso, ¿no? Los resultados que puedan surgir de acá. Así que infinitamente agradecida, con muchas ganas de aprender de tu microbiología, para sumarle más información a lo que hacemos. Y nada, muy agradecida y sobre todo muy amena la charla, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Flor. Y queridos míos, bueno, ya se dan cuenta, encontrarán toda la información de Florencia en la descripción del episodio. Van a encontrar allí su página, las redes sociales donde pueden interactuar y donde pueden estar viendo los cursos que están desarrollando Flor y su equipo continuamente. Y también ya tenemos algo por entre manos. Después les contaremos. Así que, queridos míos, como la vida misma en plena cooperación, estamos aquí felices de trabajar con todos ustedes. Compartan, no sean envidiosos, que esto lo que nos permite es llegar a más corazones, a más vidas y que podamos cambiar este metro cuadrado que nos toca en cada momento. Y la idea es que nos vemos en nuestro próximo episodio. Así que, queridos míos, que la luz del sol ilumine su camino, que la fuerza de las estrellas esté siempre con ustedes y que la abundancia de la vida siempre los acompañe. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Agrobiota Podcast. Un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.